Un gran saludo y muchas gracias a todos por seguirme en este canal, que gracias a todos ustedes sigue creciendo. Les pedimos que compartan el canal si les gusta, que nos den like, de forma tal que el algoritmo siga mostrando a cada vez más personas los videos y todos los materiales que estamos publicando. Les dejo con Silibet para que les dé la bienvenida también. Sí, hoy me presento, porque no siempre me presento. Quien les habla es Silibet Zulbarán. Estoy acompañando a Jadir nuevamente en este episodio de Conteo Final. Tenemos muchos temas que analizar y de suma importancia. Jadir, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, muy importante. No se me asuste cuando Silibet nos dice muchos temas como esto que sea la ceremonia Oscar, porque sea larguísima, No, no, aburrísima. no, No, no. Al pero contrario, son de importancia. hay cosas incluso que son bien divertidos y que sé que les va a llenar de expectativa. E igual les invito a ver el programa. Vamos a empezar con una noticia que ha movido mucho el espectro de lo que es toda la isla de Cuba, el exilio cubano en Miami y también en todos los países, pero también que ha generado las polémicas más diversas e incluso las reacciones más locas, señores. Le vamos a compartir algunas cositas, pero de hecho quiero ponerlo sobre antecedentes y se trata de nada más y nada menos que la destitución del ministro Gil, que ya ocurrió hace varios días. El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, como saben, fue destituido. En principio se presentó en los medios comunistas como nada, como normal, que había ido a asumir otras funciones, que no sé qué, pero la atmósfera ha ido cambiando y ya los medios cubanos lo están acusando de corrupción y todo esto, y aparenta que esto va a ser una causa Ochoa. O sea, que van a poner un chivo expiatorio y lo van a juzgar en serio y de forma ejemplarizante, entre otras cosas también para entretener a la gente y desviar la atención de la multitud hacia un caso de corrupción, y que en principio mucha gente comience a identificar que todos los problemas que los están acusando, la falta de electricidad endémica, la falta de alimentos, de harina, toda la miseria que sabemos que está asolando Cuba como consecuencia de más de 60 años de corrupción y planificación de aquello como si fuera una finca privada. Bueno, ha llevado todo esto, pero a cada rato hace falta sacar un chivo expiatorio porque, como decía el dictador Stalin, desde que asumió la dictadura en Rusia, en la difunta Unión Soviética, gracias a Dios, siempre decía, recuerden que el camarada nunca se equivoca. Quienes se equivocan son los ministros, los secundones, todo el que está para allá abajo. Se puede equivocar todo lo que le da la gana y le vamos a desgraciar la vida porque el pueblo tiene que ver cómo castigamos a los incapaces, los corruptos, etcétera, etcétera. Pero lo que es el camarada, jamás se equivoca. Jamás se equivoca. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar poniéndoles un video para ponerlos en contexto de qué vamos a tratar, y es nada más y nada menos de un poco la destitución del ministro Gil y en qué condiciones se da. ¿Qué significa la destitución fulminante de Alejandro Gil Fernández? ¿Qué puede esperar el señor Gil cuando Granma lo trata como un implicado en graves imputaciones y asegura que además de la destitución como ministro ha reconocido imputaciones y esas imputaciones y en consecuencia ha renunciado a su condición de miembro del Comité Central y de diputado a la Asamblea Nacional? Significa que que va a estar o que está de alguna manera preso en estos momentos. ¿A quién más arrastra en su caída? ¿Cuál podría ser la verdadera razón de fondo? A grandes rasgos, hay quien dice que habría solo 3 razones: corrupción real, lucha interna de poderes, que necesitan una cabeza de turco para justificar el desastre económico, o una combinación de las 3. ¿Hay más? A raíz de la destitución de Gil, precisamente la hermana de Alejandro Gil
que es nada más y nada menos que una conocida presentadora cubana que se llama María Victoria Gil. Durante más de 20 años fue presentadora de un programa cultural que se veía mucho en Cuba, pero además no había mucho más que ver. El programa se llamaba De la Gran Escena y trataba de temas culturales, ponían piezas de ballet, ponían algunas que otras canciones y sobre todo ponían mucho arte. O sea, invitaban a pintores cubanos, les hacían alguna que otra entrevista y ponían las piezas de arte detrás de ellos, de los presentadores, mientras duraba todo el programa, iban rotando diferentes colecciones de arte. Ahí de hecho trabajó Edmundo García, quien hoy por hoy vive entre nosotros y es un apestado y se le ha acusado de agente castrista y todo esto, pero que sobre todo en los últimos años se ha fajado con toda, con toda la rudeza posible y con todos los argumentos posibles con sus ex compañeros castristas. Y bueno, ustedes saben toda la bronca esta que ha surgido con respecto a Carlos Lazo y Puentes de Leche y todas las broncas estas que han tenido. En algún momento vamos a profundizar sobre esto. Bueno, Edmundo era el copresentador de Vicky, de María Victoria Gil, durante mucho tiempo. Edmundo se fue del país, llegó aquí, etcétera, etcétera. Vicky siguió con aquel programa y resultó que, por supuesto, amasaron una gran fortuna entre los dos y más que todo María Victoria, porque una de las cosas que se comentaba y que además podíamos comprobar quienes estábamos un poco para sobrevivir en el mercado de arte, de las obras de arte, de comprar, de vender, pronto nos dimos cuenta de algo, que entre los coleccionistas de arte más grandes que vivían en Ciudad de La Habana, precisamente estaba primero Edmundo García y después lo superó muchísimo con creces María Victoria Gil. ¿Por qué? Porque los pintores cubanos, como todo en este mundo, para anunciarse, para salir en el programa, le regalaban algunas de sus piezas. Muchos de estos pintores eran desconocidos al momento en que le regalaron sus piezas y poco tiempo después comenzaron a viajar, a ganar premios, reconocimientos de todo tipo y se consagraron como maestros. Ahí tenemos a Fabelo, a Zaida de Río y así, infinidad de pintores cubanos que alcanzaron la gloria, alcanzaron un reconocimiento económico tremendo y sus obras se empezaron a cotizar muchísimo. Eso hizo, por supuesto, que la colección que tenía María Victoria Gil se valorara muchísimo. Era prácticamente como tener bitcoins, que al principio no costaba nada y llegó a tener una fortuna con el... Exacto. Se dio una subida increíble, ¿no? Exacto. Con el tiempo, bueno, hace varios años se fue a vivir a España, pero en las mejores relaciones con el régimen. Y recién por estos días, justo cuando todo el mundo plantea que el hermano está detenido, su hermano, el exministro Gil, está detenido, incluso tienen a la esposa de Gil también detenida e incomunicada, se supone que en una casa de visita de la policía política. Ellos lo hacen mucho con los familiares de estos altos personajes, ¿no? Que para presionar, pero al mismo tiempo que no digan, ¿no? Que la metieron en una mazmorra, ni mucho menos, la ponen en las casas estas que tiene la seguridad del Estado para los interrogatorios y todo esto. Y se habla también que la hija de Gil también está pasando por esto, etcétera, etcétera. Bueno, en estos precisos momentos es que llega María Victoria Gil a Cuba y adivinen qué pasa. En el avión, cuando va a viajar a Cuba, dice que va a liberar a su hermano, que va a hacer todos los trámites posibles e imposibles. Tiene cierta retórica un poquitico fuerte que yo dije, bueno, a lo mejor va para allá y se parece con una bandera y empieza a desafiar al régimen y todo esto. Pero, sin embargo, cuando llega a Cuba pasa esto que les vamos a mostrar ahora en un videito. La ex presentadora de televisión y hermana del exministro destituido de Economía y Planificación, María Victoria Gil Fernández, fue vista en público en La Habana, aparentando normalidad y sin hacer mención al paradero de Alejandro Gil. Alejandro Gil Fernández está siendo investigado por presunta corrupción y se encuentra en paradero desconocido. Fuentes cercanas a las familias informaron que podría estar bajo custodia policial mientras se lleva a cabo la instrucción de su caso por parte de la Fiscalía. El escándalo en torno al procesamiento de Gil Fernández surgió un mes después de su destitución como ministro,
en lo que fue el principal movimiento de cuadros del presidente Miguel Díaz-Canel, quien, sin embargo, le dedicó palabras afectuosas y revolucionarias tras su salida. María Victoria, conocida como Vicky por el público cubano, viajó recientemente a Cuba para participar en el rodaje de un documental, según explicó en una transmisión en directo. La hermana del exministro reside desde hace años en España, Islas Canarias, donde tiene una clínica de estética. María Victoria Gil Fernández asistió durante el día a una tertulia en la Villa Pastorita, donde se reunió un grupo de artistas para celebrar una gala por los 39 años del programa de la Gran Escena y el Día Internacional de la Mujer. Por la noche, la hermana de Gil Fernández hizo una aparición pública en el Rodais Café, donde fue invitada por el músico Junior Díaz para interpretar un repertorio de boleros. En una publicación en sus redes sociales, Díaz compartió varios fragmentos de la actuación de Vicky, donde se la veía con un micrófono cantando y disfrutando con los asistentes. Horas antes de subir al escenario, la hermana del investigado tuvo tiempo para ensayar bajo la atenta mirada del director artístico de espectáculos musicales, Raúl de la Rosa. Bueno, señores, pues entonces, ¿qué es lo que da la noticia como tal en exclusiva que tenemos para acá? Es que, bueno, como tenemos colaboraciones con varios influencers, ellos compartieron por estos días la noticia de cómo llegó María Victoria a Cuba, de todo esto de la fiesta y de la cantata y todo esto que ella hizo. Algo muy extraño, sobre todo si tienes a tu hermano y a buena parte de tu familia encerrada en prisión, ¿no? Y algo muy raro, pero nada sorprendente, Silibet, en medio de una dictadura tan brutal como la castrista. Quién sabe si entrando por el aeropuerto le dijeron, usted se tiene que comportar así, así y así. Vamos a negociar, vamos a hablar, pueden pasar otras cosas, pero si usted hace alguna declaración o algo por el estilo, esto se puede complicar muchísimo. De hecho, por ejemplo, hay influencers, hay otros programas por ahí que están diciendo que realmente fue la seguridad del Estado quien le exigió a María Victoria Gil que viajara a Cuba en medio de todo esto, un poco para que se creara como una disonancia, ¿no? Todo un entretenimiento y la gente se preguntara qué estaba pasando de verdad e incluso que sea ella quien asuma la culpa de sacarle el dinero a Gil. No sabemos si esto hasta qué punto es verdad o no. Ahora están acusando a Gil de sacar dinero de Cuba para el exterior. En un principio se le vinculó, por ejemplo, con el caso de una cubana que hace alrededor de un mes fue capturada en el aeropuerto de Tampa, regresando desde Cuba, y le cogieron $100,000 en su equipaje, bien camuflado, después Sí, de decirle en aduana que traían menos de 10,000. Y lo peor es que esta señora supuestamente llamó la atención de los aduaneros porque había hecho muchos viajes en muy poco tiempo. O sea, en menos de un año había hecho cerca de 43 viajes entre Cuba y Tampa. Y wow, lo menos que uno se pregunta es decir, bueno, si en este viaje traía $100,000, ¿cuánto trajo en los demás? Vamos a claro. decir que $100,000 también y vamos a multiplicar por 43 y nos da casi $5 millones. O sea, como mínimo, lo menos que hace uno es esto, ¿no? Pero bueno, no sabemos realmente si esta señora trabajaba para Gil o el gobierno cubano o hay alguien más involucrado o todo es entretenimiento. Recuerde que bajo las dictaduras es muy difícil esclarecer las cosas. Me imagino que en determinado momento algún desertor o Todo alguien sale a la vinculado. luz, todo Exacto. sale a la luz. Sin O querer, alguien una vinculado al cosa régimen. lleva a la otra, Jadir. Sin querer ellos, por sacar otra matriz de opinión, se destapa lo demás, pero ya la gente se le ha olvidado. Pero siempre Exactamente. sale a Bueno, la luz. pues ahora hay que ver qué pasa con el exministro Gil. Todo apunta a que están preparando todo un circo mediático para lincharlo públicamente y culparlo de todas las desgracias que está viviendo el cubano, un poco para ganar 2, 3 meses más de que no haya una explosión social o algo por el estilo y que la gente mientras tanto culpa a Gil y a cada rato el régimen, bueno,
vende un poquitico de leche, se aparece con un poquitico de pan, alguna carnita, etcétera, etcétera. Y la gente dice, bueno, no está tan mal como pensamos. Ya en lugar de darnos 16 horas de apagones como tenían hasta hace unos días, ahora solamente nos están dando 12. O sea, nos dejan la mitad del día con electricidad, la otra mitad sin electricidad. Porque desgraciadamente, señores, es así. El ser humano se adapta a lo malo. Es Sí, como, es como la señora que tiene un esposo abusivo, que todos los días viene al trabajo y le da dos piñazos, dos galletas, como quieras decir. Le golpea 2, 3 veces en la cara. El día que este señor viene y le da un beso o la ignora, la señora que decidió aguantar esto por alguna razón, dice, mira, hoy vino diferente. Resulta ser que, y quizás no es tan malo, a lo mejor es que ha tenido días malos en el trabajo o algo, pero ¿quién quita que cambie? O sea, he visto casos claro, así, creo que todos los conocemos, ¿no? claro. Y con todos los seres humanos pasa igual. Si te someten a condiciones extremas, dificilísimas, cuando afloja un poquitico, bueno, de ahí viene la frase esta, Dios aprieta pero no ahoga. Ujú. eh, Cuando mejora un poquitico, tú dices, bueno, estoy mejor ya. Actualmente tengo una bicicleta, pero antes trabajaba, antes caminaba a pie, que el otro día, Ujú. bueno, pero tú no tienes un automóvil. No, 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 ya yo estoy mejorando, lo cual es real, ¿no? Cuando compites contigo mismo se van logrando las metas poquito a poco. Pero en el caso cubano no es así. Ya sabemos que aquello se hunde, levanta unos milímetros para que la gente respire y después, ¡blup!, lo vuelven a agarrar por el cuello. Bueno, pero volviendo a la conversación anterior, hablábamos de Gil, hablábamos de María Victoria que regresó a bailar y a cantar, por cierto, Se le olvidó, a ella se le olvidó. bien desagradable la forma de cantar y todo eso, aquello daba miedo de verdad. Y bueno, pero sí vivimos una experiencia muy curiosa en la oficina nuestra, y es que como les comentaba antes, hay varios influencers que ponen estas promociones, estos banners que ahora mismo estamos mostrando, y aparentemente pusieron una de las cantatas de María Victoria, una de las canciones, y coincidió con un banner donde salía el teléfono nuestro. Y bueno, alguien que estaba viendo el programa, parece que vio el teléfono y dijo, oh, este es de la gente. Nos llamaron y ahora les vamos a poner lo que nos dijeron sobre María Victoria, el video y todo esto. Y nosotros, sin comerla ni beberlo, y muy asombrados de lo que estaba sucediendo. Un momentico y vamos a compartirlo. Los comunistas y los putos. No me pongan mala vieja esa cantando, por favor. Esa vieja es una hija de p***, los giles esos son unos hijos. Y la vieja toda se la ha dado a todo Cuba y el par de España también. Bueno, bye. Te respeto. Bueno, Ella, esa señora libró por todo, es el sentir cubano en el exilio. me imagino que hay mucha gente, claro, que piensa lo mismo, que esté saturada allá y Es un tenga la sentimiento frustración. nacional. Exacto. La frustración, eso de decir, ¿y cómo es posible que esta mujer haya ido y haya ido a bailar, a cantar? Y qué caramba, esta gente son un montón de comunistas y descarados. Que vamos a compartir con ustedes, señores, un videíto de un señor que ocupa la posición de, imagínate, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba. En cuanto diga esto, los cubanos que nos están viendo van a decir, wow, Esteban Lazo, imagínate tú, le dicen el gorilazo y las cosas más locas, porque es un señor afroamericano, perdón, es un señor afrocubano, un señor de la raza negra. Pero lo más curioso, no importa que sea la raza negra, china, lo que sea, sino que el señor es semianalfabeto. Y nadie se explica cómo ese hombre está en esa posición, y antes ha sido del partido y delegado del partido, y ha estado en las instancias más altas de lo que es el régimen castrista. Claro, tiene una explicación también. Cada vez que el régimen cubano quiere acercarse, por ejemplo, a algún país africano, o quieren visitar Haití, algún país donde predomina una población negra, mandan a Lazo.
Ellos tienen esa predisposición de que no, de que como que negro con negro se entienden mejor, las cosas locas estas y racistas que Eso solamente es, caben en la mente de los comunistas, ¿no? Pero sí, y entonces un poco vamos a compartir un videito bien chiquitico de él diciendo cada cosa que uno de verdad se queda frío y de hecho lo podemos ir frenando para ir comentando sobre esto. Vamos para allá un segundito. De hecho, estoy aprendiendo a compartir video. Así que me disculpan y vamos, ya tenemos al gorilazo acá. Vamos para allá y me imagino que tú no has tenido chances de verlo, pues espero que lo disfrutes. Igual lo vamos a ir, es cortico, pero lo vamos a ir contando a cada ratico. Bien. Nosotros es que hemos perdido el valor de la laboriosidad en el país. Y nos acostumbramos, todo el mundo a decir, ¿y esto cuándo llega? ¿Y esto cuándo viene? ¿Y esto cuándo me lo dan? Y el socialismo es bueno porque no se explota al hombre por el hombre. Pero para tener hay que trabajar. Y por eso la gente no se percata en que estas medidas que estamos tomando nosotros ahora son medidas para asegurar el futuro y la garantía de esa obra de la revolución que tenemos. Pero eso tiene que ser con trabajo, tiene que ser con orden, tiene que ser como nos educó la revolución, como nos educó Fidel, unido todos, trabajando con orden, con disciplina, con amor y sobre todo con un extraordinario sentido de la sensibilidad y de la solidaridad entre todos. 6.300 médicos habían, se fueron 3.000. Oye esto, ahora empieza con la cifra. Supuestamente ante la revolución había 6.300 médicos y se fueron 3.000. Vamos a escuchar los números que él nos suelta ahora. parece que viene disparado. 3.000, hoy tenemos más de 100.000 y hemos cumplido misiones en 154 países, más de 600.000 médicos. Ahora dolorosamente vamos estableciendo un hecho que fue una de las cosas que yo fui allá en Kenia. ¿Quién iba a decir que aquí en el campo, en medio de este campo, iba a haber gente con celulares? ¿Quién iba a decir eso? Eso es la revolución. Es decir, nos están faltando muchas cosas, pero tenemos muchas cosas que defender. Tenemos un país lleno de médicos, lleno de maestros, universidades, consultorios, policlínicos. ¿Cuántos policlínicos había en Cuba cuando comenzó la revolución? 6. Corro. Perdón. Los policlínicos lo hicimos nosotros. Los 11.000 consultorios lo hicimos nosotros. Ahora tenemos apagones. Por problemas que tenemos económicos, el bloqueo es lo principal que nos está afectando a nosotros. Aparte que también hay deficiencia de nosotros, que no la podemos responder. Pero estos apagones son apagones por la revolución. ¿Qué mueca tú hiciste cuando dijeron que Guitera estaba parada? Guitera otra vez. Guitera la hizo la revolución. La de Nuevita la hizo la revolución. Las efectos la hizo la revolución. Ok. Él se está refiriendo, bueno, primero, ningún campesino tuviera celulares de no ser por la revolución. O sea, Claro. la revolución. Por favor, ¿cómo vamos a poner en duda que si no es por la revolución los campesinos no tienen celular? No, y de los 6.300 menos los 3.000 y los 100.000 médicos que hay, no hay duda de que tampoco, es que además, si no es por la revolución, no supieran sumar. ¿por qué la revolución? ¿Por qué los campesinos tienen celular? Bueno, porque la revolución fue la que los inventó. De lo contrario, nadie tuviera celular en Cuba. No fue Alexander Graham Bell que inventó el teléfono, y después que llegaron todo esto de los celulares, de Nokia, de Steve Jobs. No fueron esta gente. Fue Fidel, Raúl Castro y su compañía, Claro. entre ellos Lazo. Ahora, fíjate los números, 600.000 médicos en todo el mundo. Un país, mira la cifra. Si tú tienes 11 millones de habitantes, tú vas a tener 600.000 médicos. ¿De cuánto estamos hablando? Tienes un porcentaje que viene siendo enorme, viene siendo casi un 10% de la población es médico, pero lo otro es
¿cuántos de esos médicos están en Cuba? O sea, Claro. ¿cuántos se han quedado en la isla? Puede ser, claro, han pasado 60 años. En 60 años graduando 40 o 50 mil médicos al año, por supuesto que puedes haber logrado graduar 600 mil médicos, pero no porque la revolución sea tan grandiosa ni tan espectacular, señores, sino porque se han comido 66 años de historia de Cuba. Claro. Y por supuesto que durante la revolución o durante toda la estancia maléfica del régimen castrista, por supuesto que surgieron los celulares, surgieron los Hubo cohetes avance, espaciales el mundo avanzó. espectaculares. Exacto. ¿Por qué no habló de la parte automotriz? Lo que pasa es que el señor lo que hace es romantizar la miseria. Hace 66 años, busquen en América Latina cuántos analfabetos quedan. Casi nadie. Porque han pasado 66 años. O sea, el nivel de vacunación en América Latina es altísimo. O sea, cuando en Cuba te dicen, no, porque aquí tenemos tantas personas vacunadas que no sé qué, toda la población, América Latina también. Ya. No porque el nivel de escolarización es altísimo, que las escuelas son gratis. Dime un país de América Latina que no lo tenga. Hasta en Haití, que es el colmo de la pobreza y la miseria, las escuelas son gratis. Y el nivel de escolarización es alto a pesar de todos los problemas que hemos visto. O sea, eso no es ningún logro. Lo que ellos viven, como bien decía Martí hace más de 100 años, que cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Entonces, mucha gente que no tienen otra información que la televisión cubana y los panfletos castristas. Entonces, cuando oyen eso, dicen, wow, sí, verdad, ya no tenemos analfabetos. Todos los niños se vacunan. Eso pasa en todo el mundo, señores. No eso. Hasta en África, en los países de menos acceso. ¿Por qué? Porque existen fundaciones gigantescas, más allá de Bill y Melinda Gates, que se dedican a las vacunas y todo eso. Hay muchísimas y llegan a toda África y proveen gratuitamente de toda la inmunización, de los anticonceptivos, o sea, de todo tipo de cosas. Eso no es exclusivo del gobierno comunista, ni nadie tiene que hacer una revolución, masacrar a un montón de gente, fusilar a otros miles y encarcelar a cientos de miles para llegar a donde están todos los demás. O sea, Cuba no tiene más desarrollo que República Dominicana y en Dominicana no tuvieron que hacer ninguna revolución. O sea, yo me refiero tanto al ejemplo de República Dominicana, porque siempre nos acusan de comparar a Cuba con los Estados Unidos, con España, con Francia, y nos dicen, pero caramba, si eso es aquello es primer mundo, imagínate, que no sé Claro. qué. No. Yo siempre uso como ejemplo a Costa Rica, a países similares en población, En isla. en economía. En el caso, por ejemplo, Dominicana es excelente porque tiene prácticamente la misma población, son 11 millones de habitantes, es una isla, está en el Caribe, o sea, está al ladito. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a conversarlo. Oh, sí. Muy Vamos para interesante. TikTok. Ajá. TikTok. Y Por nada, primera señores. vez en la historia, Jadir. ¿Hace cuánto no se ponían de acuerdo por un tema el Senado, el Congreso? Exacto. Perdón, el Exacto. Congreso. Bueno, de hecho, lo que me preocupa ahora, por ejemplo, es que, señores, desde hace varios años, el mismo Trump, con todas sus locuras y Yo te iba a todo, decir, alertó. Trump llevaba rato dando eso. De hecho, también hizo la sanción con Huawei, ¿te acuerdas? Con Huawei, ajá. Porque, de nuevo, no se requiere ser físico matemático o haber estado con Einstein para crear para elaborar la teoría de la relatividad, ni mucho menos, señores, es sentido común. De China no sale nada que no esté avalado y controlado por el Partido Comunista, puesto que es un país comunista. Claro. En China, mire, estábamos hablando de fusilamientos ahora. En China fusilan a los ministros de comercio, fusilan al ministro de economía cuando les da la gana. Cada vez que quieren dar lecciones ejemplarizantes, porque es un país muy corrupto, y los funcionarios del partido a cada rato, por ejemplo, desalojan un pueblo entero. ¿Por qué? Porque pactaron con varios empresarios para poner una gran empresa.
y no quieren tener campesinos ahí, ni mucho menos. Bueno, votan a toda esa gente, reciben el soborno y la empresa privada se instala ahí. Y eso pasa continuamente. Y Bueno, no le pagan a ninguno por esas tierras que se están robando. no, porque acuérdate que en última todo es cedido por la revolución. Ellos le llaman, de hecho, la revolución cultural, que fue lo que hizo Mao. Realmente fue, si algo cultural tú lo puedes llamar una masacre y una hambruna que llevó a millones de campesinos a que murieran de inanición y de hambre, bueno, yo realmente, pero ellos le llaman la revolución cultural. Entonces, todas esas tierras, todas las pertenencias que pueden tener los campesinos durante años y años que han ido acumulando y han ido cultivando y han ido creciendo, al final todo eso sigue siendo la revolución china del Partido Comunista. Pues nada, entonces en esta ocasión la Cámara, como tú dices, por primera vez se ha logrado un consenso entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, lo cual es bien difícil puesto que no hay una mayoría aplastante que pueda imponer su voluntad, sino que están casi 50-50, pero han logrado por lo menos aprobar una ley, de hecho, con 352 votos a favor y solamente 65 en contra, en un acuerdo muy raro entre los demócratas y la oposición republicana. ¿Qué es lo que dice la ley que acaba de ser aprobada, señores, por la Cámara de Representantes? Y les pido que no canten victoria todavía. No significa que TikTok va a ser prohibido en los Estados Unidos, ni mucho menos. Simplemente lo que ha dicho desde el inicio el gobierno de los Estados Unidos, ya sea Trump, ya sea DeSantis, ya sea muchísima gente, es que, espérate, estamos hablando de una red social patrocinada y controlada por el Partido Comunista Chino, donde es lógico que los organismos de inteligencia de ellos tienen pleno control, y si usted crea un perfil, empieza a poner su información personal, lo instala en su teléfono inteligente, la aplicación tiene acceso a toda esa información. No solamente lo que tú pones en la aplicación, sino a todos tus contactos, los correos electrónicos, toda la información de tus bancos, etcétera, etcétera, pueden controlarla a través de TikTok. Y es precisamente el caso de un ex empleado de Boeing que ha estado denunciando en los últimos tiempos, señores, los grandes problemas de la compañía, sobre todo la ineficiencia en la construcción de un determinado modelo que es el Dreamliner, el avión que más problemas ha tenido en los últimos años. Y resulta ser, les voy a comentar un poquitico más. No sé si Silibet me puede ayudar un poquitico con esto, por favor. Sí, pues resulta, Jadir, que este es un ex empleado que tuvo Boeing pasó la mitad de su vida trabajando para esta empresa, porque lo encontraron muerto en una situación sospechosa. Mira, Muy aquí está sospechosa, pero el hombre tenía 62 años. El señor, a ver, John Barnett. Jadir, él era un ex empleado y en estos últimos tiempos estuvo expresando su preocupación por los estándares de producción que estaba teniendo la empresa. De hecho, fue a testificar en una demanda y denunció las irregularidades que estaba teniendo la empresa al momento de fabricar los aviones. Este señor estuvo jubilado en el 2017, pero siguió, digamos, como en pro de que mejoraran la producción en cuanto, en cuanto al oxígeno, porque él dice que mientras estuvo trabajando siempre estuvo dándole la información a sus jefes y nunca nadie hizo nada. Yo realmente tengo cierta tranquilidad, y es que nunca he montado en mi vida un Boeing 787, o sea, que son los más grandes. He montado aviones más pequeños. En este caso, él afirmó que en las pruebas que le hicieron a los aviones, señores, los sistemas de emergencia de oxígeno que se instalaban
en este tipo de aviones, o que se siguen instalando, cuando le hacían las pruebas de seguridad, mostraba que el 25% tenía graves fallos. O sea, señores, 1 de cada 4 aviones era un ataúd volante. O sea, era lo más inseguro del mundo. Él se cansó de alertar a un montón de gerentes y a Los mandarle gerentes. cartas y no tomaron ninguna medida. Boeing siempre negó todas las afirmaciones. No obstante, en el 2017, la Administración Federal de Aviación hizo una investigación bastante profunda y confirmó muchas de las preocupaciones de Barnett, de esta persona. Precisamente ahora Boeing acaba de salir con el comunicado de que están muy tristes con el fallecimiento del señor Barnett, el forense del condado de Charleston, en Carolina. ¿Esto es en Carolina del Norte o del Sur? Un momentico. Carolina del Sur. Decía, Boeing dice que realmente ellos están muy tristes al enterarse del fallecimiento de este señor. El forense del condado de Charleston, en Carolina del Sur, confirmó su muerte a la BBC el día lunes. Le dijo que a la BBC que este hombre, que apenas tenía 62 años, señores, murió a causa de heridas autoinfligidas. Heridas autoinfligidas, señores. Sí. ¿Qué significa heridas autoinfligidas? Este hombre tomó una katana y se hizo un harakiri como un samurái. Sí, porque cuando tú dices herida autoinfligida. Claro, por eso te digo, o sea, él mismo intentó suicidarse. Bueno, no, esa palabra no, desvivirse. Exacto, o con una pistola se mató, porque lo otro es que la información que está saliendo es muy confusa. No hablan, oye, el hombre se pegó un tiro. No, heridas autoinfligidas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? El hombre se dio con un látigo hasta matarse. No sé qué pudo haber pasado. Se empezó de puñaladas a sí mismo. De nuevo, es una cosa, señores, muy raro, pero en cualquier caso, cada vez que desaparece un testigo en medio de un caso tan grande, y esto se debe de pronto a que el hombre fue asaltado, por ejemplo, como en el caso de una denuncia a una fundación enorme que tiene una pareja, que el señor fue presidente y la señora fue candidata en muchísimas ocasiones, y precisamente cuando estaban investigando este caso y lo habían llevado a juicio, cómo se habían enriquecido en Haití después del maremoto y el tsunami y todo esto, esta fundación intervino y había varios testigos diciendo que había habido manipulación corrupta del dinero, que la fundación había robado mucho dinero, y resulta ser que una de estas personas lo asesinaron en plena calle, pero no le robaron nada. El otro se tiró de un puente. O sea, pasaron cosas muy raras vinculadas. Las cosas más absurdas, muertes en las situaciones más absurdas. Casi que 1000 maneras de morir. Exacto. Y ahora, bueno, pasa algo bien similar con este señor. Es algo, heridas autoinfligidas en medio de un proceso contra la Boeing, nada más y nada menos. Porque, señores, hay que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de Boeing, no solo piensen en aviones de pasajeros, piensen en la industria militar. O sea, los mayores contratos que tienen las grandes aeronáuticas, no solo en este país, sino en todos los países, es con el ejército. El desarrollo de drones, de aviones no tripulados, de aviones caza, con las tremendas ganancias y costos que tienen, lo hacen estas grandes compañías de aviación. No se la van a encargar usted que está sentado en su sofá mirando este programa o viendo Netflix, o a nosotros que no tenemos la más mínima idea de qué trata. No, precisamente van a las grandes compañías y le hacen estos encargos, y quieren mejor que ellos para hacerlo si tienen todo el control, ¿no? Y tienen toda la experiencia también. Se supone, aunque en este caso de Dreamliner ha habido tantos incidentes, desde aviones que pierden las partes de pronto en pleno vuelo, inspecciones que hace y ven que hay muchos tornillos sueltos, lo cual es un suicidio masivo en un avión. Imagínate cuando lo coge la presión en la estratosfera, qué es lo que puede pasar. Entonces, bueno,
realmente mis condolencias para la familia de este señor. de Dios este quiera que se señor. logre investigar la muerte y dar con los responsables, señores, y bueno, o Oye, quizás pero realmente fue autoinfligida. De repente es así y uno está es un conspirando caso y bueno, curioso. Es un caso curioso porque tenía bastante peso ese proceso por el que él estaba pasando. muy curioso, por no decir extraordinario. Ujú. Y de hecho, cerrando un poco con un tema también muy extraordinario, señores, tenemos el último tema de la noche se trata de América Latina, un poco para cerrar con nuestro continente. Lo habíamos tocado un poquitico con Cuba y todo, pero hoy no hablamos Colombia. de Venezuela. María Corina sigue siendo hasta ahora la única candidata, por lo tanto, yo le dije a Silver, no vale la pena. Yo creo que por los próximos días no vamos a tocar a Venezuela mientras el estado de las cosas no cambie, porque entonces no daríamos noticias, estaríamos noticias o Redundando en análisis. lo mismo. Estaríamos circunvalando la misma situación política, lo cual es súper aburrido. Bueno, ¿quién es Salvatore Mancuso? Bueno, señores, el jefe de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia después de la muerte de Carlos Castaño, que fue uno de sus fundadores. Salvatore Mancuso se quedó al frente de las Autodefensas Unidas y no solo era un grupo paramilitar que llegó a tener más de 20.000 hombres sobre las armas, sino también un control del narcotráfico tremendo. Masacraron a muchísimas personas, o sea, es culpable de infinidad de muertes y todo esto. Bueno, este señor fue pedido por los Estados Unidos, fue extraditado en la época de la presidencia de Uribe, estuvo en los Estados Unidos los últimos 12 años y regresó a Colombia, ya se le cumplió su tiempo aquí en prisión, aquí en los Estados Unidos, regresó a Colombia, pero desde hace 6 o 7 meses ya Petro, el presidente Petro, lo había nombrado como garante de la paz, como veedor de paz, y no solo eso, sino alto comisionado, y le había dado no sé cuántos cargos para que estuviera a cargo de la desmovilización de su grupo, pero pasa algo. Las Autodefensas Unidas desaparecieron hace varios años. O sea, ¿qué grupo va a desmovilizar Mancuso si se supone que los garantes de paz trabajan con su propia gente, con su grupo? Claro. ¿Qué va a hacer? Ir al lugar donde está enterrado Carlos Castaño, desenterrar el cuerpo y decirle, Carlos, tenemos que terminar con la guerra. O ir a buscar a Vicente y a toda esta gente que están muertos y hacer lo mismo, señores. De las autodefensas no queda no solo prácticamente nadie de la dirección vivo, sino que mucha gente se reintegraron, tuvieron un proceso de paz como lo tuvo en su momento la FARC. Hoy por hoy algunos son senadores, otros son empresarios y otros se han reintegrado a la vida común y corriente. Y en cualquier caso, señores, lo más importante, no hay organización que desintegrar, no hay proceso de paz que realizar. No hay una mesa de la cual formar parte para el diálogo, que es lo que dicen, bueno, pero ¿cuál es la mesa donde se iba a sentar el hombre? Y lo otro es la duración de su cargo. ¿Por cuánto tiempo este hombre va a tener esta función? ¿De por vida? ¿O mientras esté Petro? Pero además de eso, volvemos a lo mismo. ¿Cuál va a ser su trabajo? O sea, porque este señor todavía tiene 30 imputaciones encima y el hecho de asumir este cargo dado por el gobierno haría que le perdonaran todos estos cargos. De esto se trata, o sea, es algo Ese es bien realmente el complejo. trasfondo de ese cargo de gestor de paz. Exactamente. Por eso es que después los abogados de Mancuso van a apelación de esa decisión. Me imagino que van a pedir prórroga y todo esto y van a analizar el caso, pero mientras tanto el señor va a permanecer en prisión porque no se trata de cualquier persona. La mayoría Es de los una persona. colombianos no tiene sino malos recuerdos de todas las barbaries que ese hombre hizo. Es que una persona muy polarizada, o sea, de repente, por ejemplo, en el caso de hacendados, campesinos, personas que hayan tenido víctimas por parte de la FARC y digamos que las autodefensas hayan matado a gente de la FARC, dice, ay, qué bueno, sí, nos vengamos, no sé qué. En ese sentido, sí. Mira aquí, por ejemplo, mira, fíjate que el primer guardia trae un escudo, la segunda persona es la segunda persona es del gobierno de los Estados Unidos, la tercera con el casco es Mancuso.
Fíjate cómo es escudo y esto y que lo otro, y detrás todo el personal que viene para protegerlo. O sea, Sí. yo realmente creo que donde más seguro va a estar esta persona va a ser en prisión, sin duda alguna, en el búnker de la Fiscalía de Bogotá. Pero bueno, de hecho, como no es un proceso de instrucción, él está en la Picota, que es una de las prisiones más grandes y al mismo tiempo seguras de Bogotá. Aquí está, por ejemplo, cuando le presentan los cargos y todo eso, puedes ver que tiene su escudo, su casco de seguridad, chaleco antibala, todo esto, porque no es para menos. Y ahora vamos a ver una imagen de Mancuso cuando joven, en el periodo en que estaba en las autodefensas, un poco para que la gente se dé cuenta que aquello no era juego. A ver si me pueden compartir la foto, producción, de Mancuso en pleno proceso de las Autodefensas Unidas. Miren acá, este señor que está con la mano abierta es Mancuso de joven, y pueden ver ahí, o sea, todas las armas que le entregaban a los recién reclutados y todo esto. Igual hicieron porque una de las cosas que hacían estos grupos criminales era masacrar en las pequeñas aldeas, por ejemplo, masacrar a todo el mundo y dejar pintadas, dejar banderas de los grupos adversarios, para entonces culparlos a ellos y decir, mira, son unos asesinos, esto que lo otro. Lo hacía la FARC con las autodefensas y las autodefensas con la FARC. Al final, como todo el mundo hacía lo mismo y todo el mundo traficaba droga y todo esto, pues están al mismo nivel. Todos son unos criminales. Criminales. O sea, no importa que las guerrillas y grupos y este tipo de grupos sean de izquierda o de derecha, sino que son unos criminales que toman la justicia por su mano, que mandan a masacrar a todo el mundo, llegaban a un pueblo, se enamoraban de determinadas chicas y simplemente nadie se les podía oponer. Los padres eran los primeros que tenían que entregarla, vaya, como si fuera como si fuera el derecho de pernada cuando le dan media, que el señor feudal tenía derecho, de acuerdo con la ley medieval, a tener la primera noche de boda con la recién casada, y no el novio como en todas partes, sino que él podía arrojarse eso. Pues lo mismo hacían esta gente. Podían llegar y decirte, fulanita se va a casar, espérate, pero la primera noche es conmigo. Y nada, si la pasaba bien, llegaba y decía, espérate que se va a quedar conmigo un mes, después se la doy al novio. Y si no le gusta, sabe lo que pueden hacer. Por supuesto que nadie se oponía, y la gente que se enfrentaba a ellos, bueno, pues terminaba en una fosa común. Bueno, pues con esto es algo bien triste. Vamos a esperar en qué termina este proceso, pero en cualquier caso, Silibet, me deja un buen sabor de boca, por lo menos saber que la justicia en Colombia funciona. Hemos visto cómo la fiscalía se ha enfrentado a Petro en diferentes ocasiones, que incluso Petro le ha retado al fiscal que estaba anteriormente y le ha dicho, pero usted trabaja para mí. Le han dicho, no, espérate, esto es un poder independiente, ¿qué tú crees que es esto? Y de hecho es algo que yo como ciudadano estadounidense envidio a los colombianos, porque aquí en este país no lo tenemos. O sea, realmente el Attorney General o Fiscal General, o como se quiera llamar, que al mismo tiempo es el ministro de Justicia, es una persona nombrada por el presidente. Por lo tanto, ¿qué puedes esperar? ¿Quién va a hacer una investigación independiente si es nombrado por el mismo Poder Ejecutivo? Claro. A su vez, el Procurador General es el máximo oficial del Departamento de Justicia, ¿no? Porque es el ministro de Justicia. Y el FBI se subordina al Departamento de Justicia. Entonces, ¿cómo el FBI va a investigar a un presidente si su jefe, que es el ministro de Justicia, a su vez también recibe órdenes del mismo presidente? O sea, aquí tenemos una gran contradicción. Yo espero que en algún momento se resuelva, pero por lo menos a Colombia sí le ha ido muy bien en los últimos años, donde a pesar de todos los pesares han resuelto varios problemas con esta fórmula de que Fiscalía sea totalmente independiente de la presidencia, señores. Eso hace que Colombia siga manteniendo su soberanía y no caiga en el juego de Petro. Un equilibrio en los poderes. Es correcto. Y de hecho, el Tribunal Supremo, vimos como el otro día también se pronunció contra la manifestación que organizó el mismo Petro, y que después decía que no, que él les había dicho que fuera, pero él no era jefe y cosas así. O sea, cómo el Tribunal Supremo mantiene una actitud independiente, como la Fiscalía también lo hace,
la Cámara de Representantes y el Senado tienen Como tiene que ser, porque tiene que ser en Exacto. pro del pueblo, de los ciudadanos. Y ese hombre es, o sea, nombrarlo gestor de paz, sabiendo ya el prontuario que ha tenido durante todos estos años, es terrible. Es como ponerle una bolsa de basura en la cara a la gente, ¿no? No, realmente tú tienes razón, es una tremenda vergüenza y bueno, vamos a ver en qué termina este proceso. Él, como todo el mundo, tiene derecho no solo a que se aclare esto de que si va a ser o no. Yo creo que no lo va a hacer definitivamente, no le van a dar un cargo que anule todos los delitos que se le han imputado, pero bueno, esos delitos también tienen que demostrárselo y son diferentes países que lo están pidiendo a través del Interpol. Aquí en los Estados Unidos tuvo un juicio justo con todo la defensa. Yo de hecho conozco a uno de sus abogados defensores y me ha contado mucho. Hay libros escritos al respecto incluso y se hizo tremendo trabajo. O sea, si algo Mancuso no se puede quejar es que en los Estados Unidos se le humilló o se violentó su derecho a la defensa, ni mucho menos. Bueno, pues si le ve, con esto un poquito vamos cerrando el espacio, que hoy de nuevo vuelve a romper récord de duración. Muchas gracias a todos por acompañarnos en otra edición de Conteo Final. De nuevo, les recordamos que en la medida de lo posible, si les gusta el programa, que nos den un like, que nos dejen sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieron suprimir. Si quieren que Silibet, por ejemplo, deje el programa o siga con nosotros. No, eso es una broma, tranquila. No cuento con más nadie para sustituir, ni mucho menos. Bueno, o si quieren que yo mismo me vaya y le deje el programa a Silibet, como ustedes gusten, señores. Ustedes mandan. En cualquier caso, la idea es que dejen sus comentarios, recomendaciones. Ya hoy escuchamos algunas recomendaciones y crean que las vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias, como siempre, por seguirnos, por ver este programa y los dejo con Silibet para que cierre el espacio. Gracias. Jadir, muchas gracias por permitirme acompañarte nuevamente en este episodio. Nos vemos en el próximo programa de Conteo Final. Ya saben, suscríbanse y denle me gusta, compartan con sus amigos para que sí, podamos seguir creciendo. Gracias. Muchísimas gracias a todos y ahora es como vendría.